Filipenses 2, 12, 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Diga conmigo, con temor y temblor. Porque Dios es que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hay una controversia muy fuerte sobre si la salvación se pierde o no se pierde. Mira, Judas perdió la salvación. Nunca fue salvo. La Biblia dice que Satanás entró en Judas. Es que Judas no era cristiano. Un cristiano no puede ser poseído por el diablo. Puede ser atacado externamente, pero poseído no. ¡Ay! ¿Cuántos me entienden? Y eso quiero enseñar a la iglesia. Porque esa es una predicación que se llama ¿puede un cristiano endemoniarse? ¿Puede suceder eso? No. Externamente sí. Pero es una predicación, es una enseñanza. Entonces mire, por ejemplo, tenemos un caso. En Lucas 22:3 dice que Satanás entró en Judas. ¿Ves? Porque era del diablo. Jesús dice en Juan 6:70, he escogido a 12 y uno de ellos es diablo. ¿Ves? Por eso alguien dijo por ahí una enseñanza, no, Judas fue enseñado por los religiosos, era el diablo. O sea, es una mala praxis bíblica. Pero vemos en el mismo capítulo de Lucas 22 a Pedro zarandeado como trigo por Satanás. Pero hay una diferencia, que Satanás le pidió permiso a Jesucristo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque Pedro sí se convirtió. ¿Ve? Pedro, cuando la pesca milagrosa, cuando el Señor hizo el milagro, él se olvidó de los pescados y dijo, Señor, ¿ve? Es diferente. El conocimiento de la verdad nos hace libres. Yo les voy a anunciar cuando dé esa enseñanza, porque es una liberación, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que no son, ¿ve? Entonces, la salvación se pierde. No se pierde. El que se pierde es uno. Realmente, el que te puedes perder es tú. ¿Por qué? Por abandonarla. La salvación es un regalo. Es como si yo, le dé un regalo a Isabel y ella me lo devuelva. ¿Ve? Cuando uno nace de nuevo, lo sella el Espíritu Santo. Y ese sello queda ahí. Los ángeles y los demonios lo ven. ¿Ve? Porque en ningún otro hay salvación, solo en Cristo. Eso caen por tierra todas las religiones. La palabra religión es religar. Significa los esfuerzos humanos por alcanzar a Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Dale un aplauso. Gloria a Dios. Y esa es otra enseñanza que quiero darle a la iglesia. Podemos abandonar la fe. Eso se llama apostasía. ¿Ve? Cuando un creyente niega a Cristo. Una persona que ha creído después pisotea la sangre de Cristo, abandona la fe.
Eso es diferente. Por eso hay que tener cuidado con las falsas doctrinas. Porque las falsas doctrinas son doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Y la apostasía significa abandonar la fe. ¿Ve? Por ahí andan muchos falsos profetas, falsos maestros. Ahora, ¿qué es ocuparse de la salvación? ¡Wow! Señor, que yo no me va, que no me dejes, Señor. Eso está mal. Hermano, esa oración está mal. Porque usted tiene que estar seguro de su salvación. Ay, Señor, ay. De repente usted se equivocó. Porque dígame, no se va a equivocar. Usted recibe una vida nueva en Cristo. Usted es nueva criatura. Pero usted se va a equivocar y va a cometer errores. O sea, va a pecar. ¿Ve? Claro. Que Dios lo ayude para que entienda que los pecados tienen consecuencias. Los pecados son perdonados, pero las consecuencias no son quitadas. Y tú vives con las consecuencias. Entonces, ¿qué hacer? ¿Ve? Yo le aconsejo que esté seguro de la salvación, y eso es lo que enseñamos aquí. Nosotros enseñamos la seguridad de la salvación. ¿Por qué? Porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. No hay ninguna culpabilidad. ¿Por qué? Porque Jesús en la cruz llevó un juicio por ti. El castigo de tu paz fue sobre él. Entonces el diablo en momentos, porque el diablo ataca externamente, le dice, tú no eres salvo. ¡Ay! Hermano, usted tiene que estar seguro. ¿Ve? Tiene que tener una seguridad de que usted, cuando suena la trompeta, se va con el Señor. Aleluya. Denle un aplauso. Aleluya. Aleluya. Esto lo estudié. ¿Qué es ocuparse de la salvación? Ocuparse de la salvación es trabajar en la formación de Cristo en usted. Trabajar. ¿Por qué? Porque usted llega a Cristo y usted recibe a Cristo, oye la palabra, cree y es sellado por el Espíritu Santo y es nuevo, es nueva creación. ¿Qué sucede entonces? Es nuevo, pero usted no está transformado. Y tiene que vivir un proceso de transformación. ¿Cuál transformación? Esa transformación se llama perfeccionar. En Filipenses 1:6 dice, el que empezó en vosotros la buena obra la perfeccionará. ¿Qué es eso? Bueno, que usted tiene un letrero al frente de usted que dice obra en construcción. ¿Ve? Por eso, cuando usted está luchando con debilidades, ¿ve? Porque eso es ocuparse de la salvación. Trabajar en las debilidades que tenemos. Tenemos debilidades. No, yo no. Vamos a orar para que sea traspuesto y sea llevado al cielo de una vez. Pero realmente, mis hermanos, todos tenemos una piedra en el zapato o la sandalia. ¿Sí o no? ¿Ve? Algo en que trabajar. Entonces, ¿cuándo empezó la buena obra? Cuando recibió a Cristo. ¿Quién la empezó? Dios es en usted. ¿Quién la sigue? Tú con Dios. Porque ese es el trabajo de perfeccionamiento, que es llevarte a la madurez. ¿Qué es eso? Cristo formado en ti. Quiero que entiendas esto. La madurez es que tú muestras a Cristo, no tu carne, no el yo,
No tu egoísmo, sino a Cristo. ¿Cuánto me entiende? Esa palabra perfeccionar es pulir. En Gálatas 4:10, présteme atención. Ahorita me estoy poniendo un poco manga larga, pero présteme atención por 30 minutos. No se vaya a dormir. Amén. Gálatas 4:19, Pablo dice: hijitos míos, por los cuales sufro dolores de parto, hasta que Cristo se ha formado. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo, que era un pastor, un apóstol, él sufría dolores de parto por Timoteo. ¿Ve? Para que Cristo se formara en él, o sea, para que él se ocupara de la salvación. Se ocupara de la salvación. ¿Ve? Entonces yo como pastor sufro dolores de parto para que Cristo se forme en Rosberg. ¿Ve? ¿Qué es eso? El centro de tu vida sea Dios. El centro, Cristo reinando en tu corazón. La pregunta es, ¿se está formando Cristo en ti? ¿O qué tienes dentro de ti? ¿Tú mismo? ¿Estás trabajando? ¿Estás orando? ¿Estás meditando la palabra? ¿Estás estudiando la Biblia? ¿O estás estudiando Netflix? ¿Estás estudiando redes sociales? ¿Quieres hacer un magíster en redes sociales? Y no ser un discípulo de Cristo que trabaja dentro de Él para lograr una transformación y poder mostrar al mundo al Cristo vivo que te llamó de las tinieblas a la luz. Gloria a Dios. ¿Cuál estás haciendo? ¿Aló? Ya me estoy echando a perder otra vez. Romanos 8:29. ¿Cuál es el propósito de Dios? Si alguien me pregunta a mí ahorita, pastor, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Será que tengo que ir para la luna? ¿Será que tengo que vestirme de marciano y irme para Saturno? No. ¿Cuál es el propósito de Dios? Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Fuiste predestinado con un propósito. Cristo formándose en ti, pero no lo vas a lograr si no te ocupas de la salvación. ¿Cuánto me entienden? ¿Cambió el significado? ¿Ah? ¿Qué es preferible? ¿Que tengas miedo de perder la salvación? ¿O que te ocupes de la salvación con temor y temblor? Y empieces a trabajar en ti para que tú realmente seas testimonio como luminar en este mundo. Es diferente. Hebreos 12:5 dice así: y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Escúcheme, ¿qué es esto? ¿Será que Dios me va a caer a palo? ¿Será que Dios tiene una correa como tenía mi papá, que era gordiflón y me daba con la correa y yo salía corriendo y como era gordiflón la correa era larga y me llegaba? No. La palabra disciplina en el griego es pedagogos. Significa formar el carácter. O sea, desde el momento que recibes a Cristo, se empieza a formar el carácter en ti. ¿Qué es carácter? Principios y fundamentos de la palabra en ti. ¿Ven? ¿Por qué es importante? Hermano, mire Sansón. No tenía carácter y perdió los ojos. ¿Por qué no perdió un pedazo de oreja?
¿Por qué no perdió la uña del pie? El diablo sabe dónde va a atacar. El diablo vio la concupiscencia de Sansón. Hermano, somos tentados de dos fuentes. Una es la concupiscencia y otra es el diablo. ¿Cuánto me entiende? Si tú no dominas tus concupiscencias, por falta de carácter, el diablo te va a hacer que pierdas los ojos, la visión, el propósito, ser hechos conforme a la imagen de su hijo. Y vas a ser un mamotrete, un esmondongao. ¿Cuánto entienden? Bueno, los bendigo. Los bendigo. ¿Cuántos me van entendiendo que esta mañana? Entonces la disciplina es que Dios empieza a ponerte en la rueda, ¿verdad? Y a transformar tu carácter. Entonces, para que tú no seas como Sansón, sino como José, que se dejó disciplinar por Dios. ¿Ve? Le formó el carácter. ¿Ve? Escúchame. Escúchame. Escúchame, por favor. Yo ayer venía en mi carro y vi una 4Runner y me vino a mi mente. Es tremendo. Es tremendo. Me vino a mi mente. Yo quisiera tener una 4Runner, pero ¿sabes lo que puso Dios en mi mente? ¿Y cómo la vas a mantener? Igual es, quiero tener un ministerio grande en la iglesia, 2, 3 cultos. Quiero mudarme a un lugar de 2,000, 3,000. ¿Cómo lo sostengo? Si no estoy preparado. ¿Ve? Gloria a Dios. Entonces dije, oye, que el carrito mío sí está bueno, está todo chocado por todos lados. Lo chocó Adrián, lo choqué yo. Un día le di para atrás y se me olvidó que estaba un poste ahí y le di al poste. Gloria a Dios. Hasta Isaac lo chocó. Pero el carro está fino. Qué tremendo cuando Dios nos enseña algo. Ahora mire esto acá. Segunda de Pedro 1, 3 al 10. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, ya eso todo te lo dio Dios. Todas las promesas de Dios son para ti. Eres heredero, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina. Eres participante de la naturaleza divina. Eres un hijo de Dios. Tienes todas sus promesas a tu disposición. Eres heredero. Versículo 5. Ahora mira aquí. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio. Quédate ahí, Abraham Karim. Ahora ve, en Romanos 12:3 dice que cuando alguien cree, se les da una medida de fe. ¿Ve? Tú recibiste una medida de fe. Pero ahí dice, a tu fe añádele virtud. ¿Qué es virtud? El fruto del Espíritu. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Qué es una mujer virtuosa? Una mujer con el fruto del Espíritu, que añadió a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Fue añadiendo.
¿Qué se llama eso? Trabajar en la formación de Cristo, ocuparse de la salvación. ¿Te estás ocupando? ¿Qué haces cuando estás bravo? ¿Te pones como el tigre de Carayaca? Que yo no sé dónde queda Carayaca, pero he escuchado al tigre de Carayaca. ¿Cuántos me entienden? ¿Qué haces cuando estás bravo? ¿Maldices? Ocupaos de la salvación. ¿Ve? Ahora, pero lo que me llama la atención es más adelante, en el versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego. No tiene visión. El que no tiene el fruto del Espíritu, no tiene visión. Y si no tiene visión, no tiene propósito. ¿Cuántos me entienden? Cuando un creyente se ocupa de la salvación, empieza a trabajar en la formación de Cristo dentro de él, se desarrolla el carácter de Cristo. Entonces empieza a tener visión. ¿Ve? ¿Qué tenía José? Tenía carácter y unción. ¿Qué tenía Sansón? Unción sin carácter. ¿Qué quieres tú? Yo quiero estar ungido con el carácter. ¿Ve? Porque si no tengo el carácter, en cualquier momento puedo caer. ¿Ve? En cualquier momento puedo caer. Entonces fíjese lo que dice el versículo 10. Dice así: por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No, dígale que está al lado, no caeréis jamás. Gloria a Dios. Filipenses 1:21. Filipenses 1:21. Dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para ti el vivir es Cristo. ¿Cuántos me entienden? ¿Qué significa que para ti el vivir sea Cristo? Trabajar en la formación de Cristo en ti. Que se esté formando. Que ya tus reacciones no sean incorrectas. Que tengas reacciones alineadas a la palabra. Porque estás meditando la palabra. Porque se está haciendo metanoia dentro de ti. ¿Sabes qué es metanoia? Transformación. Ahora dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué es con temor y temblor? Con preocupación, diligencia. ¿Ve? En 2 de Pedro 1:5 dice una palabra que me llama la atención. Vosotros también, poniendo toda diligencia. ¿Ve? ¿Estás poniendo diligencia? Los solteros. Aquí hay solteros, ¿cierto? Se están preparando. ¿Cómo es la preparación? Cristo en ti. ¿Por qué tantas parejas se divorcian? Falta de cruz. ¿Qué decía Martín Lutero cuando iba a una consejería matrimonial? Mira, porque la Biblia le da un mensaje teológico. La Biblia dice esto y esto y la hermenéutica. No. Le decía cruz, cruz, cruz. Y tú te pones a ver a la hora chiquita, cuando la esposa hace algo que uno le saca la piedra. Cuando el esposo hace algo que uno realmente le saca la piedra. ¿Qué es sacar la piedra? Bueno, usted sabe qué es sacar la piedra. ¿Sí o no? No, pastor, a mí eso no me pasa. ¿Verdad? Entonces, en ese momento, si no has tomado la cruz, si no se está formando Cristo,
si no te estás ocupando de la salvación, ¿qué va a pasar? Porque te va a gobernar tu naturaleza caída en vez de Cristo. ¿Por qué tenemos que morir a la carne? Porque la carne es una naturaleza desobediente. Tenemos que morir para que Cristo viva en nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Ve? Entonces seamos pacientes. Mostremos paciencia, mostremos humildad. Qué feo es el egoísmo, ¿verdad? La palabra egoísmo significa, ego significa yo, ismo es yo mismo. Ismo. Todo yo. ¿Cuántos están aquí conmigo todavía? Nadie se ha ido, ¿verdad? Entonces dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, preocupación, diligencia, porque Dios produce el querer como el hacer. ¿Qué va a producir el Dios en ti? Querer ser como Cristo. Dios va a producir eso en ti. Ese deseo de transformación, ese deseo de ser mejor, para que tú puedas mostrar a Cristo a otros. El otro día yo hice una prueba, me falta una prueba de 3 etapas. ¿Cuántos están conmigo aquí? ¿Sí? Una prueba de 3 etapas. La primera etapa, mi sobrina que trabaja conmigo, Miki, yo le pregunté, ¿cómo me ves tú a mí como cristiano? Y me dijo, usted es el mejor cristiano del mundo. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad! ¿Ah? Ahora, el segundo peldaño son los hijos. Que yo le pregunte a mis hijos, ¿cómo me ves tú como cristiano? Ese es el segundo peldaño. Todavía no me atreví a hacer la prueba. Y el tercer escaño, el más peligroso, el más difícil, la esposa. ¿Sí o no? Ahí es donde, bueno, o sea, hay que orar bastante. Ahorita le digo por qué. ¿Cuántos están conmigo? Entonces mira cómo sigue la palabra, ¿verdad? Haced todo, el versículo 14 del capítulo 2 de Filipenses, sin murmuraciones y contiendas. La murmuración es peligrosa. Mucho cuidado con la murmuración. El otro día estaba en la cama y el Espíritu Santo trajo en mi mente cuando María murmuró contra Moisés y quedó leprosa. Y el Espíritu Santo traía en mi mente cuando Mical menospreció a David y quedó estéril. El pecado de murmuración es grave. Entonces dice, haced todo, sin murmuraciones ni contienda. La contienda, mis hermanos, la contienda es un espíritu maligno. Ayer yo le decía, en el Café Concert hubo un errorcito. Y yo le decía a un hermano, mira, yo hago todo sin contienda, solución. Vamos a encontrar la solución, ¿verdad? Eso es muy importante. Para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué es luminar? Mostrar a Cristo al mundo. ¿Está siendo luminar? Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois los que mostrar a Cristo al mundo. Ocupaos de vuestra salvación, de la formación de Cristo en ti, para que puedas mostrar al mundo que Cristo vive, que Cristo es Señor. ¿Cuántos me están entendiendo? El nuevo nacimiento lo hace Dios,
pero la transformación yo. ¿Ve? Ese es mi trabajo. El que empezó en vosotros la buena obra, obra en construcción. Somos obra en construcción. Entonces yo te pregunto en esta mañana, ¿te estás ocupando de la salvación? Mira por ejemplo lo que dice Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna. Yo estoy pensando esto, porque a veces alguien habla de un chiste de doble sentido y uno hasta se ríe, ¿verdad? Y ninguna palabra corrompida salga de la boca. Yo estaba meditando eso en estos días. Cónchale, es tremendo. Quizás usted trabaja con alguien y de repente esa persona viene a usted y le echa un chiste grosero. ¿Qué hacer? Bueno, ninguna palabra corrompida salga de tu boca. No puedes evitar que salga de la boca de otro. ¿Ve? Entonces yo estaba meditando en mi cama y decía, ya va, no, mejor no participo de cosas así. ¿Ve? ¿Aló? Hubo un silencio, ¿verdad? Ahora mira, en 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, mira esto. Hace 3 años, yo estaba un 31 de diciembre con mi familia en la playa. 3 años o 4 años. 4 años. 3 años. Y los muchachos y los hermanos que andaban compraron, no me acuerdo, creo que fue vino. Compraron un vino. Y yo, cuando no era cristiano, tuve problemas de alcohol. Y yo tenía 27 años sin tomar licor. Y yo me tomé una copa de vino. Me la tomé. Y yo sentí dentro de mí que en mi ADN ya no estaba eso. ¿Ven? Entonces, eso me llevó a mí a pensar, no. O sea, a mí me conviene realmente esto. Me conviene tomarme un vino en un momento así. Entonces yo decidí, no lo voy a hacer. Esa fue mi decisión. Ahora también, en un día del Padre, yo me tomo un café bien grande. Yo me tomo un solo café, pero es un tremendo café. Y en un día del Padre, estaban mis hijos, mi esposa, las esposas de mis hijos, que son mis hijas también. Y me dicen, papá, vamos a comprarte un café. Me compro un tremendo café en Pistacié. Y yo me tomo ese café, hermano. Yo estaba contento, pero el café me cayó mal. Ese día decidí no tomar un segundo café. ¿Por qué? Porque entiendo que me cae mal. ¿Ve? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque tú tienes que trabajar en ti, en cuáles son las cosas que realmente te hacen daño. O sea, cuáles son las áreas débiles en ti donde tienes que trabajar. ¿Ve? Y siempre uno habla de esto, pero ayer me levanté y mi esposa estaba apurada porque iba a ir a hacer una visita de alguien que se le murió un familiar.
Entonces yo la desperté y se me olvidó darle un beso. Yo no me di cuenta. Aquí los hombres dirán, oye, me identifico. Yo no me di cuenta. Y pasa el tiempo, yo estoy haciendo mi devocional. Y mi esposa me dice de repente, no me diste cariñoso. Gloria a Dios. Es verdad, no le di cariñoso. Es el lenguaje del sordo. Entonces, ocuparse de la salvación es que yo aprenda a tratar correctamente a mi esposa. O sea, que yo la ame. Y ocuparse de la salvación para una mujer es respetar a su esposo. ¿Ve? Entonces nosotros estamos aprendiendo cómo es ese diseño de Dios. ¿Ve? Yo te pregunto, ¿te estás ocupando? ¿Ve? ¿O estás distraído? ¿Qué pasa con esto? Hay un detalle importante y con esto termino. Que nuestros hijos nos están viendo. Por eso le dije, yo voy a hacerle la pregunta a Adrián, a Jonathan y a Isaac. ¿Cómo me ves como cristiano? Y le voy a hacer la pregunta a mi esposa, pero todavía estoy trabajando. Estoy esperando el momento oportuno. Sí, con esto termino. Con esto termino. Con esto termino. En el cumpleaños de mi esposa, en mi cumpleaños, el 12 de agosto, que cumplí 61 años. Vamos a un lugar, ¿verdad? Fuimos varios hermanos y vamos al lugar y el lugar tiene una piscina que era como un pozo. Bien chévere el lugar. Y yo decía, bueno, me voy a bañar en esa piscina. Vamos a jugar dominó. Todo bien. Y bueno, llega el momento de bañarse en la piscina y mi esposa me saca el short. Y yo le digo, ¿y la franela? Y empieza a buscar la franela y no me trajo la franela. Hermano, yo agaché la cabeza, metí la cabeza prácticamente en las rodillas y dije, Señor, Dios mío, no me trajo la franela. Cónchale, ¿cómo es posible que no me haya traído la franela? Y me enluché todo, hermano. Qué tremendo, ¿no? Ocupados de la salvación. Y en ese momento, cuando estoy enluchado, yo he decidido guardar silencio, quedarme en silencio. Bueno, y me quedo en silencio. Y cuando me quedo en silencio, escucho que mi esposa le dice a Lucy, ay, ¿no tienes una franela? Y Lucy dice, sí, aquí tengo una. Y yo digo entre mí, yo no me voy a poner esa franela. Entonces, sigo en silencio y el Señor me puso en mi corazón, ponte la franela y ve y disfruta con tu familia. Entonces fui como un corderito, hermano. ¿Ven? A ponerme la franela. Pero ¿qué pasó? Disfruté, jugué dominó, disfrutamos bastante, compartimos bastante. Pero lo más tremendo fue lo que me pasó al siguiente día. Que yo estaba orando. Y hace un tiempo yo le he dicho a la iglesia que Dios me dijo que así como cada día tenía que tomar la cruz y negarme a mí mismo, cada día tenía que renunciar al orgullo, obstinación, rebeldía, soberbia y altivez. Todos los días, yo todos los días renuncio.
puso en mi corazón. ¿Tú te acuerdas cuando yo te dije que te negaras a ti mismo todos los días, que tomaras la cruz, que renunciaras al orgullo? Yo le dije, sí. Él me dijo, en mi corazón, yo no sé explicar eso, pero cuando el corazón, cuando no te da intimidad con Dios puede ministrarte algo en el corazón. Fue una experiencia que tuve. Ese Señor me dijo, si no lo fueras hecho, no te fueras puesto la familia. ¿Cuándo se están ocupando de la salvación? ¿Cuándo están trabajando para que se forme Cristo?